Hola a todos, comenzamos a transitar módulos de enseñanza para la educación superior pensados en la formación docente de profesionales del área de la natación. En este caso vamos a abordar hoy la temática general que se debería ver en un primer nivel. Este primer nivel pensado como un primer año o una primera instancia de cursada en un profesorado de educación física, por ejemplo, pero también puede ser abordado para separar niveles de diversas formaciones, siempre en el ámbito de la natación. Bien, decíamos que vamos a abordar de forma general el primer nivel para la formación docente de profesionales del área en la natación. Tenemos algunos probables escenarios de trabajo que normalmente uno los menciona cuando inicia una formación en el área, lo que quiere decir que no todo el mundo va a estar formado para la natación como deporte competitivo. Sí, hay diferentes escenarios o planteos de actuación, entre los cuales tenemos adultos mayores, la formación propiamente dicha en escuelas de natación o en escuelas también del nivel primario o secundario, es decir, la formación infanto-juvenil, tanto sea para el deporte en sí mismo como para el aprendizaje de natación como un medio más de práctica de la actividad física. La recreación, ¿sí? Los diferentes tipos de abordaje de la recreación en el medio acuático, la rehabilitación, la natación para bebés, el deporte y la competición de ese deporte, también va a servirnos como elemento para otras habilidades acuáticas. Esto no es central ahora porque lo veríamos en un tercer nivel de abordaje, pero es importante tener claro que no solamente vamos a trabajar enseñando técnicas de nado propiamente dicho, pero sí es importante tener claro que para abordar el resto de las cuestiones de la mejor manera es muy probable que tener abordadas técnicas de nado digamos, en el formato convencional de la natación nos va a ayudar a desarrollar el resto de las actividades. Para poner un ejemplo, es muy complejo recrearse en el medio acuático si uno le teme al medio acuático. Cuanto mejor se desarrolla en ese medio, y las técnicas en gran parte ayudan a eso, voy a sentirme más cómodo y voy a tener más digamos, capacidad para realizar una práctica recreativa o algo que me agrade. Por otra parte, tenemos está situada la natación en nuestro país en el formato deportivo en la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos, en la cual incluimos el waterpolo, la natación artística, ex nado sincronizado, ¿sí? El viejo nombre de la natación artística, refundada en su nombre hace no muchos años, era nado sincronizado, hoy natación artística. La natación propiamente dicha, menciona esta como la competencia en natatorios, ¿sí? Natatorios reglamentarios, normalmente se piensa en piscinas de 25 o de 50 metros con diferentes características reglamentarias que vamos a abordar en alguno de estos videos. Las aguas abiertas, por otra parte, que se piensan en sí mismas como un deporte diferente dentro de los deportes acuáticos, porque las características de ese medio y de esa amplitud son bien diversas a realizarlos en un marcados en un natatorio, ¿no? Y los saltos ornamentales, que nos llevan además a una disposición de destrezas que van a tener mucho más que ver con lo gimnástico que con el aprendizaje de la natación en sí misma, aunque claramente es sumamente importante poder desarrollarse bien en el medio acuático para poder desarrollar esta disciplina en forma correcta. Este planteo también está pensado porque muchas veces enseñamos
a nadar pensando solamente en el deporte de natación. Entonces, otras habilidades son muy necesarias en el medio acuático para poder desarrollarse en el resto de los deportes. Hay un planteo que por ahí los entrenadores de natación de ciertas piscinas no son muy amigos de este planteo general, porque, por así decirlo, corren a los niños y a las niñas de la elección de su deporte, que es la natación como deporte. Pero en realidad piensen que las personas se van a desarrollar en el medio en el cual sean más hábiles y se sientan más cómodas. O sea que no todos y todas están preparados para la natación exclusivamente. Quizás hay personas que van a abordar de mejor forma la natación artística, los saltos ornamentales, las aguas abiertas o el waterpolo. Más adelante vamos a ver que desde mi perspectiva de la enseñanza en sí misma, para el desarrollo de deportes como saltos ornamentales y otros, es importante que en edades tempranas, en las fases de desarrollo sensible, tengamos abordados otras destrezas que tienen más que ver con lo gimnástico que con lo acuático propiamente dicho. Van a fortalecer todo ese desarrollo que tengamos después o al mismo tiempo en el deporte acuático. Un planteo un poco más general podría pensar ¿qué significa saber nadar? Bueno, tenemos un montón de definiciones. En el diccionario encontramos una que decía avanzar en el agua haciendo los movimientos necesarios con el cuerpo y las extremidades sin tocar el fondo ni otro apoyo. ¿Esa definición es suficiente? Pensamos, no, seguramente por una correcta definición, desde nuestra perspectiva, deberíamos delimitar objetivos con alguna referencia temporal y o espacial. Por ejemplo, interactuar con el medio acuático realizando los movimientos necesarios que permitan desplazarse o mantenerse en el lugar sin sustentos, apoyos fijos, ni la ayuda de elementos móviles y sin la asistencia de otras personas durante un tiempo y una distancia necesaria para la realización del objetivo, que puede ser recreativo, deportivo o de supervivencia. Quiero decir con esto, muchas veces uno pregunta al iniciar una cursada de futuros docentes de educación física o también de personas que quieren abordar el medio acuático o mismo una clase en sí mismo y pregunta, ¿sabes nadar? Bueno, mucha gente dice sí, no. En realidad habría que delimitar qué es ese nadar para saber si realmente esa persona cuenta con las habilidades que yo estoy queriendo indagar o preguntar si realmente tiene. Y vamos a ver más adelante una perspectiva en la cual nadar siempre es nadar bien. Es decir, que cuando yo abordo cualquiera sea la edad de la persona a la cual estoy enseñando o cualquiera sea el objetivo de esa persona, nadar bien, es decir, con sus características psicomotrices, lo mejor que pueda, va a ser un deber obligatorio del docente que está abordando esa práctica. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se ve el nadar como, bueno, voy a natación pero no quiero competir, entonces bueno, voy a divertirme. Perfecto, pero me puedo divertir aprendiendo las cosas como corresponde y serán diferentes los planteos que tenga que abordar el docente para que eso sea entretenido, divertido. Pero nadie disfruta o se divierte en algo que hace realmente muy mal o en algo en lo cual está, por ejemplo, en el caso de la natación, en riesgo su vida. Además, nadar bien va a implicar, como decía en esta definición, asociado a alguna actividad recreativa, el poder disfrutar mejor de un ambiente en el cual uno se mete al agua y no tiene que estar pensando en salir rápido o en sostenerse poco tiempo en ese medio porque se cansa y no va a poder resistir y no sabe si en eso pone en riesgo su vida. Eso es realmente muy grave. Por tanto, nadar va a ser una especie de derecho desde esta perspectiva. Vamos a abordar también en este primer nivel los principios y las leyes físicas, las cuales no vamos a ahondar en esta clase, pero tenemos que pensar que intervienen en la natación principios como el de Arquímedes, principios de Bernoulli, leyes del movimiento de Newton, relación entre pesos, fuerzas, ¿sí? Pensando en la relajación, la respiración,
las densidades del agua, ¿sí?, y del aire, que van a correlacionarse para hacer interactuar estas leyes físicas y pensar en relación al peso corporal, principio de fuerzas contrapuestas, leyes de inercia, aceleración, acción y reacción, ya propiamente dicho en el nado en sí mismo. Ahí se van a poner en juego una serie de principios. ¿Para qué es importante? Siempre desde mi punto de vista, para que las personas entiendan o razonen un poco mejor por qué es que nos sostenemos mejor flotando de determinada manera, por qué es importante el aire, por ejemplo, a la hora de la flotación, por qué cuando exhalo todo el aire tiendo a sumergirme, por qué me puedo desplazar de una mejor forma con determinada técnica y no con otra. Esas son las cosas que realmente son importantes a la hora de llevar adelante estos principios para nadar. Pero no quiere decir que estos principios los tenga que saber sí o sí todo el mundo. Quizás una persona que viene al natatorio simplemente a aprender, sea un niño o un adulto, no necesariamente tiene que abordar estos principios de una forma teórica. Quizás se lo puedo decir con algún lenguaje un poco más práctico, coloquial, que nos ayude a entender por qué flotamos, por qué nos desplazamos y por qué nos podemos desplazar mejor. Siempre va a intervenir una didáctica y una pedagogía de la natación. Pensemos que la didáctica no es la misma didáctica para todo. Muchas veces se comete este error de hablar así como la didáctica, pero en realidad la didáctica es el estudio de este proceso, ¿no?, de enseñanza y los procesos de aprendizaje también por otra parte, y abordamos entonces una didáctica específica para la natación. Va a ser muy diferente la didáctica para el nivel superior, para la formación de futuros profesionales, que la didáctica para la enseñanza en sí misma de este deporte, de una práctica en el medio acuático para un adulto, un niño u otra persona con otras características, por ejemplo, personas con discapacidad. Obviamente siempre estos medios van a estar abordados por una perspectiva pedagógica, quiere decir que tengo que cumplir ciertos lineamientos que ayuden y que fomenten un mejor desarrollo de la enseñanza. Decíamos que la enseñanza es propia de cada objetivo que nosotros tengamos, y todos estos procesos sí o sí van a estar atravesados por un orden metodológico, es decir, que van a tener una correlación entre las actividades, ejercicios o estrategias que nos demos para que eso se dé de una forma correcta. En un primer orden de contenidos generales tenemos la ambientación, que va a ser el proceso de ingreso al agua, así como también el conocimiento de las instalaciones, todo lo que da ambiente a esa primer experiencia con la natación. ¿Por qué digo esto? Quizás a un adulto que va a aprender a nadar, este primer paso de ambientación previa al agua en sí misma no le afecta tanto, pero sí hay que pensar que un niño que va por primera vez a una pileta, por ahí es la primera vez que va al club, por ahí tiene una edad muy temprana, hay chicos que empiezan a tener contacto con el medio acuático, obviamente cuando van con sus padres en la natación para bebés es muy diferente, con padres o madres, pero quizás en el caso de un chico de 3, 4, 5 años, hay que pensar que o fue al jardín de infantes o algún otro tipo de actividad y es una de las primeras veces que toma contacto quizás con este club, con este docente, con este espacio, ¿sí? Dónde dejar las cosas, cuándo se despide del adulto que lo acompaña, si lo acompaña un adulto, si va con los docentes. Bueno, es muy diferente la perspectiva de abordaje de esta ambientación. Y después, la ambientación en sí misma va a abordar los procesos que tienen que ver con el medio acuático, que es decir, bueno, también saber cuáles son las reglas, hasta dónde se puede ir, hasta dónde no se puede ir, quién es el que nos va a cuidar en este natatorio, ¿sí? Siempre referenciando
al guardavidas, que es la persona que nos ayuda y que nos cuida siempre, que también da algún marco de reglamentación a las cosas que se pueden hacer y que no se pueden hacer en el medio acuático. Dicho esto, entonces empezaremos con las fases de la ambientación, que lo vamos a desarrollar más adelante, pero que tienen que ver en esta perspectiva con separarlo en ingreso al agua, con las diferentes formas de ingreso al agua que se pueden realizar, un reconocimiento del espacio, que tiene que ver con esto que decíamos de delimitar el espacio en el cual vamos a trabajar, también empezar a conocerlo poco a poco y perder el miedo a que ese espacio en donde yo estoy y voy a trabajar toda mi clase sea seguro. Hay diferentes estrategias para eso. Otro proceso que tiene que ver con la inmersión de las diferentes partes del cuerpo y la más importante, que es el objetivo central, la inmersión de la cara en el agua, y asociado a esta inmersión de la cara en el agua, el proceso de la respiración, que es un proceso en sí mismo. ¿Por qué? Muchas veces se asocia inmersión-respiración, pero en realidad para sumergir la cara en el agua, por ejemplo, es necesaria solamente una apnea. ¿Qué es una apnea? Es la detención del ciclo respiratorio, o sea que con cortar el ciclo, aguantar el aire, uno podría sumergir la cara. No así tendría allanados todos los procesos de posibilidades de respiración, que es decir, exhalar mucho, inhalar poco, exhalar poco, las diferentes variantes y por dónde, digamos, realizar cada una de esas exhalaciones e inhalaciones, que es central para este proceso de ambientación, ya que poco a poco va a ir cambiando ese formato que uno tiene en el resto de las actividades y voy a hacer una inhalación por boca y voy a exhalar por nariz, o en tal caso por nariz y boca. Después el dominio del cuerpo en el agua, que es el proceso de aprendizaje de todas aquellas habilidades que se conocen como fundamentos, es decir, la flotación ventral, dorsal, propulsiones, deslizamientos, impulsos, rolillos y zambullidas, que van a constituir futuras técnicas de nado, pero que no son las técnicas de nado en sí mismo, pero son centrales y, como decía ahí, fundamentales para el futuro desarrollo de las personas que se desarrollan en el medio acuático. Muchas veces los entrenadores se encuentran con chicos, chicas o adultos que llegan a un nivel, si se quiere, para empezar a aprender a entrenar, y se dan cuenta de que quizás tienen que enseñar no una vuelta americana, que es, digamos, la vuelta que se realiza en crawl para continuar con el nado en un formato más rápido y competitivo, sino que tienen que enseñar el roll, que es una habilidad previa a esta etapa y que debería haber estado vista en este dominio del cuerpo en el agua. Los segundos contenidos generales que vamos a abordar en toda esta gran primera etapa, ¿sí? Para la formación de profesionales, repitiendo que los contenidos están ordenados para un año o un cuatrimestre, en base a la cantidad de tiempo que uno tenga, los va a ir ordenando en mayor medida o menor medida según la importancia de cada uno para este nivel. Estos contenidos van a abordar también las habilidades en parte profunda, que es la aplicación de los contenidos previos, que es decir, hay una ambientación a la parte profunda y hay un dominio del cuerpo en el agua, pero en parte profunda, con un actor central que es la flotación vertical, que es la que me va a permitir tener la seguridad total en el medio acuático. ¿Por qué tengo que tener solo las flotaciones previas? Y porque voy a necesitarlas para los desplazamientos, que obviamente son mucho más simples en forma horizontal que en forma vertical, ¿sí? Después vamos a abordar las técnicas de nado y en este caso, en este primer nivel, es el contenido de aprendizaje de técnicas en forma básica y vamos a elegir empezar por crawl y por espalda. Crawl por ser también el estilo central de natación, es decir, el que más se practica, el más simple de su desarrollo, el más rápido también, y lo correlacionamos con espalda porque ambos tienen características que lo vamos a ver más adelante, que son similares en cuanto a los elementos coordinativos, ¿sí? Ambos tienen patadas y brazadas alternadas y ambos realizan movimientos, aunque a la inversa, que tienen algunas similitudes en cuanto al funcionamiento de las técnicas.
Otro proceso posible, recién mencionamos la ambientación y el dominio del cuerpo en el agua, que van a ser atravesados o se van a correlacionar por un planteo metodológico para los primeros dos contenidos generales que decíamos, que son la ambientación y el dominio del cuerpo en el agua, que elegimos en este caso plantearlos desde un abordaje del profesor Gabriel Rivero, que menciona algo así como el conocer, el adaptarse y el dominar, y lo separa en tres grupos diversos que tienen que ver con el alcanzar diferentes habilidades en estas tres etapas. Para todo eso nos vamos a basar en unos principios metodológicos, en este caso los tomamos de Beatriz Pérez, porque normalmente somos redundantes en los principios metodológicos y decimos de lo simple a lo complejo, ¿sí? O de lo fácil a lo difícil, pero eso en sí mismo, a la hora de generar una estrategia metodológica, no nos dice nada más que un criterio de razonamiento lógico, pero no todos tenemos, cuando estamos aprendiendo a enseñar, un criterio y una orden de razonamiento lógico. Entonces, Beatriz Pérez hace esta separación por ítems que es bien interesante y que habla de la contención tónica del docente a la independencia, es decir, que al principio todas las actividades que yo planteé van a ser con ayuda del docente y luego van a ser en forma independiente. Por eso es muy importante que en los diferentes clubes y escuelas se respete una determinada cantidad de niños y de niñas o de personas para que el docente aborde esta enseñanza de una forma correcta y pueda hacer que todos tengan varias veces esta experiencia que está queriendo llevar adelante. De lo estático a lo dinámico, vamos a pensar en actividades que en principio se realicen en el lugar para después pensar esas actividades con desplazamiento. Del pequeño espacio al gran espacio, obviamente, como decíamos recién, vamos a delimitar una zona, pero a su vez esa zona se puede subdividir para hacer que esa habilidad que estoy queriendo desarrollar tenga un recorrido corto y de ese modo pueda hacerse una corrección más rápida o se pueda pasar más veces por esa instancia. Del juego con refugio a la constante participación, es decir, que al principio vamos a hacer todos juegos en los cuales las personas pueden elegir cuándo parar, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de estar cansados, es un principio en realidad casi general para cualquier juego. Y después la constante participación, donde por ahí no hay un refugio, como se llama habitualmente, una casa, y esa persona tiene que estar todo el tiempo interactuando, ya cuando tiene un poco más claro, digamos, cómo es el desarrollo de cada clase, de cada actividad, y también cuando está más segura de su funcionamiento en el medio acuático. De los desplazamientos en una dirección a los desplazamientos en varias direcciones, es decir, por ejemplo, ya lo vamos a ver cuando abordemos particularmente el conocer, el adaptarse y el dominar, pero en el conocer todos los desplazamientos son verticales, lo que quiere decir que voy a hacer todos los juegos que podría hacer tranquilamente en un patio, ¿sí? O en un campo, pero los voy a hacer en el agua. ¿Para qué? Para empezar a olvidarme de alguna forma de que estoy en el medio acuático y empezar a interiorizarme, a perder el miedo y sobre todo, como dice en uno de sus objetivos, perder esa rigidez muscular que provoca el temor a ese medio acuático. ¿Por qué hablamos de dirección en un desplazamiento, en desplazamientos en una dirección y después en varias? Claro, porque al principio claramente lo que voy a hacer es hacer desplazamientos fáciles en donde tenga que ir y volver, y después voy a empezar a jugar con estos cambios de dirección que a su vez pueden hacer que en el medio acuático las personas tengan alguna pérdida de equilibrio y tienen que estar preparadas psicofísicamente para esa pérdida de equilibrio quizás o esa situación imprevista. Del uso de elementos estabilizadores a elementos dinamizantes, ¿sí? Al principio vamos a usar elementos que por ahí sean fijos, como la pared, para aprender, por ejemplo, el caso de una patada de crawl, y después vamos a elegir elementos dinamizantes que nos permitan ir hacia adelante, como por ejemplo una tabla, y en un nivel obviamente superior, quizás un elemento dinamizante es un elemento que me hace ir todavía más rápido, como pueden ser unas aletas, ¿sí? De lo lento a lo rápido, es decir, ¿sí? Al principio todas las habilidades que yo voy a aprender, sobre todo cuando tengan mucho que ver con la técnica, las voy a hacer en forma lenta y después las voy a hacer un poco más rápido, porque ese va a ser el modo en el cual
voy a poder coordinar mejor los movimientos. ¿Por qué pongo estos principios como eje central? Porque de aquí en adelante los vamos a trabajar siempre. Siempre que uno elija hacer una metodología que habíamos dicho que iba a atravesar ese proceso didáctico y ese proceso pedagógico, la voy a elegir con este criterio. Y siempre que la elija con este criterio, si pongo un ejercicio para aprender, por ejemplo, la patada de crawl, por decir algo más técnico, y elijo que la patada de crawl al principio sea asistida con el docente tomándome de las manos o ayudándome con el desplazamiento de la tabla, voy a estar hablando de la contención tónica a la independencia. Si pienso de lo estático a lo dinámico, primero voy a hacerlo en el lugar con el docente tomándome o tomándome de la pared, y voy a respetar también entonces el uso de elementos estabilizadores hacia el uso de elementos dinamizantes. Si pienso en que esa patada va a tener un desplazamiento primero muy chiquito, muy cortito, en donde le pida a esa persona que está aprendiendo que realice 4, 6, 8 patadas y que de ahí se pare, voy a estar pensando en un pequeño espacio hasta después pedirle distancias más grandes cuando esté más seguro, y voy a respetar el resto de las consignas o de estos principios que menciona Beatriz Pérez. Me van a ayudar a construir una metodología correcta. Bien, es central sobre todo para el aprendizaje técnico de la natación, tener claros los tipos de movimiento, ¿sí? Que hay diferentes autores que los clasifican. Uno de ellos puede ser Díaz Luceda. Reflejo, voluntario, automatizados y automáticos, ¿sí? Son los centrales. Podríamos pensar en otros como los anticipatorios, que los vamos a usar para sobre todo los deportes de situación. Los reflejos y los automáticos obviamente que son importantes, pero no son los que vamos a utilizar como centrales, ¿sí? ¿Por qué? Porque el reflejo es innato, es involuntario y parte desde el uso muscular, no pasa por el nivel cortical, es decir que no lo vamos a razonar ni lo vamos a pensar, por lo tanto no lo vamos a aprender. Los automáticos son aquellos que tienen que ver primero con el movimiento visceral, por ejemplo el de las diferentes funciones corporales, el más fácil de poder observar, el movimiento del corazón, que puede ser modificado, obviamente si uno sube una escalera lo modifica voluntariamente, pero que también son involuntarios porque funcionan en sí mismos, por ejemplo en este caso para que uno pueda desarrollar su vida en adelante. El pestañeo podría ser otro, movimientos que tampoco vamos a usar en el aprendizaje de estos movimientos, pero sí vamos a usar los movimientos voluntarios, que son intencionales y se aprenden, son corticales, ¿sí? Es decir que tienen una función centralmente consciente en donde uno va a poner el foco de esa técnica. Para el modo de enseñanza de las técnicas de nado que yo particularmente voy a elegir poner la voluntad en el foco en una parte de la técnica, ¿sí? Y no voy a elegir poner el foco en varios lados, porque de ese modo no voy a poder ordenar este aprendizaje. Los automatizados son aquellos voluntarios que por repetirse pasan a nivel subcortical, es decir que no necesitan de la atención central. Del mismo modo en que una persona que juega al básquet, por ejemplo, en un momento deja de prestar atención al pique de la pelota y puede mirar a qué compañero se la pasa, en el caso de la natación una persona deja de prestar atención a hacer la patada, que va a ser el motor inicial de ese desarrollo técnico, y le va a poder prestar atención a la función de la brazada. De ese modo es que vamos a empezar a aprender. Por eso es central que las personas que van a enseñar conozcan estos tipos de movimiento y entiendan la lógica y los mecanismos de aprendizaje motor para poder seleccionar mejor sus ejercicios y no darle a las personas ejercicios que quiten el foco del ejercicio que estamos queriendo plantear. Después vamos a tener un orden de análisis y enseñanza de la técnica, ¿sí? En el caso de estas dos técnicas que estamos viendo, de crawl y de espalda, vamos a ordenarlo del siguiente modo. Primero miramos la posición del cuerpo en el agua, también primero enseñamos la posición del cuerpo en el agua, luego vamos a observar el movimiento de piernas o patada, comúnmente como se dice. Para eso también vamos a enseñar primero la patada,
luego de esa alineación postural en la posición del cuerpo en el agua. Luego vamos a enseñar el movimiento de brazos, luego vamos a enseñar la respiración. Ahí hay alguna diferencia entre algunos autores que eligen enseñar primero la respiración y después el movimiento de brazos. Cuando decimos respiración no estamos diciendo la forma en la cual tomar y exhalar el aire, sino en una respiración que, como diría Rivero, que vamos a ver después, en la fase del adaptarse, en la técnica respiratoria. En la técnica respiratoria, que es esa respiración adaptada a un movimiento técnico para la técnica de nado. La coordinación entre los elementos mencionados y la coordinación general técnica, es decir, primero voy a coordinar patada con brazada, patada y brazada con respiración, para después poder llegar a esa coordinación técnica ideal, ¿sí? Que es la que a veces leemos en los libros y nos cuesta bastante ver cómo se construye, ¿no? Si bien hay mucha bibliografía que también tiene alguna opción para esa construcción. Bien, hasta aquí es el planteo de este primer módulo, ¿sí? En el cual vamos a desarrollar, entonces decíamos, todo el proceso de abordaje de leyes físicas y diferentes planteos teóricos generales, para meternos en lo que es la ambientación, el dominio del cuerpo en el agua, atravesados por conocer, adaptarse y dominar, y también para pensar luego en la enseñanza de las habilidades en la parte profunda, las técnicas de nado en las cuales vamos a elegir crawl y espalda. Todo esto abordado y atravesado por principios didácticos, pedagógicos y metodológicos que nos lleven a un correcto objetivo. Y en el caso de las técnicas vamos a elegir crawl y espalda para este primer nivel o esta primera instancia.